Bueno, con el gran Fabián de Besa, ¿cómo va, Fabi? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, ya se cumplieron un par de semanas desde que entró en vigencia el nuevo Código Civil. Hay algunas repercusiones que, si te parece, vamos a charlar. Hay muchísimas cosas para seguir analizando, para seguir estudiando, por eso venimos siempre con expertos. Bien. Nosotros no nos vamos a poner, solamente vamos a hacer preguntas. Claro. Acá los que saben son los abogados y además especializados en este tipo de rama del derecho que tiene que ver con la cuestión civil y comercial. Bueno, ahora esto ha quedado medio unificado, pero en fin, vamos a dejar que Juan Carlos Hitters nos cuente de qué se trata. ¿Cómo le va? Buen día. Juan Pablo. Juan Manuel. Juan Manuel, ahí Todo está. lo Juan, ahí está. Juan. Bueno, vamos a ver. Juan Carlos es el padre de él, que Exacto. es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. De ahí que me salió rápido. Pero bueno, no le vamos a sacar No hay mérito ningún a problema. Juan Manuel y vamos a hablar con él de este tema. Bien. Bueno, hay varias cuestiones para ir charlando. No sé si querés que veamos primero una plaquita. Sí, dale, para- vamos a ir para presentándonos utilizarla con como eso. disparador, dale. Tiene que ver con la cuestión que a muchísimos comienzan digamos, a involucrar ya directamente, que es el tema de los alquileres. Ahí hay dos o tres cuestiones básicas. Se unifican los contratos civiles y comerciales. Eso le vamos a preguntar qué quiere decir técnicamente, que nos explique rápidamente. ¿Qué pasa cuando fallece el locatario, el locador? ¿Qué ocurre con eso? Y después, ¿cómo sigue la cuestión? Y también cambia, que esto sí afecta a todos y esto es cotidiano, el plazo mínimo legal de 2 años. Bien. Juan Manuel, vamos por lo primero, me parece. ¿Qué quiere decir que se unifica civil y comercial? Bien, buenos días, gracias por la invitación. Lo que significa es que se unifica la legislación. Si bien los contratos mantienen su autonomía, se unifican todos en un cuerpo legal que antes estaba separado, hoy es Código Civil y Comercial, aunque tienen un capítulo general para todos los contratos que se utiliza. Todos los contratos civiles o comerciales se nutren de ese capítulo general con algunas normas. Pero digo, al hombre que va a estar ahora, dentro de un ratito va a la inmobiliaria y tiene que firmar algo, digamos, ¿esto le cambia en algo? No. ¿A él qué lo afecta eso? No le cambia. Al que tiene que firmar una locación, la unificación no le cambia en nada. Es una cuestión más bien técnica, digamos. Al que quiere leer y abastecerse un poco del tema, sí le cambia porque sabe dónde encontrarlo y está todo en un solo código. Ajá. O sea que lo que hace es más sencillo, digamos, La lectura. eventuales litigios, digamos, lo hace más... Sí, probablemente a la gente que no es abogada tener acceso a la información que antes era más complicado porque había muchas leyes especiales. Ahí también en la placa mostrábamos lo que puede suceder cuando fallece una persona, Sí. ya sea el locador, el locatario, ¿verdad? Sí, ¿Qué cambia el con tema eso? es el locatario. Cuando fallece el locatario, que es el inquilino, actualmente en el nuevo código, quien vive, quien habita, es cuando se trata de viviendas, quien habita la vivienda, que no necesariamente tiene que ser un familiar, sino que haya recibido un trato familiar ostensible por parte del locatario, puede continuar con la locación hasta su vencimiento. Esto significa que se transfiere, en cierto modo, ese contrato. Sin necesidad de hacer un nuevo contrato. Nada, sin necesidad de hacer un contrato. ¿Y eso hay que establecerlo antes? ¿Hay que decir, No si es yo me necesario. muero, tal cosa? No. Está en el actual artículo 1190 del Código y ni siquiera es necesario pautarlo, ni tampoco les diría que podríamos pactar en contra de eso. O sea, Ni no tampoco- podemos poner, si usted se muere, tiene que dejarme sí o sí la casa. No, porque el Código no da Vamos a ver qué dicen los jueces de aquí en más, pero el Código a mí me da la sensación que no da la pauta de que se pueda ir en contra de esa norma. Y con respecto a los plazos, tanto para lo que tiene que ver con los domicilios particulares como para los comercios, que ahora eran 2 y 3 años mínimo. Claro, ahora son 2 para todos, el Ajá. plazo mínimo. ¿Y eso, digamos, qué beneficio o qué perjuicio trae o cuál sería el espíritu del legislador que quiso cambiar esto? No, la idea es unificar las normas, pero yo creo que en la práctica va a ser bueno que los contratos comerciales se reduzcan a 2 años, porque hoy tenemos el problema del precio de la locación y a veces la gente no se anima a hacer contratos a 3 años. Claro. Por el tema de la repotenciación del alquiler, entonces probablemente el plazo de 2 años no haya tanto que arriesgar. Claro, digamos que
habilite un poco más el mercado inmobiliario, Sí, vos decís. sí, si bien se puede rescindir los contratos antes de tiempo, pero uno se queda más tranquilo cuando se obliga a menos plazo que a 3 años. Claro. ¿no? ¿Y las cláusulas de rescisión, cambia algo en eso? No, ¿Es más o lo mismo? menos lo mismo, con algunas multas, algunas indemnizaciones, pero la rescisión se puede realizar, no hay ningún problema. ¿Te parece, Fabián, entrar en el tema divorcio? Sí. Que es, digo, de los que conocimos, más o menos este nuevo Código Penal es el que más alternativa tiene, o algunas Sí, cuestiones más que se han cambio. cambiado, ¿no? Ujú. Sí. Más cambios, más profundos, aparentemente. es. Vamos a ver qué dice Juan Manuel, pero en principio tenemos ahí algunas cuestiones La como plaquita. para ir revisando. Las placas que tienen que ver con el divorcio. Bueno, se elimina el proceso de separación personal. Dice, la producción ha puesto allí que la acción de divorcio la puede entablar cualquiera de los cónyuges. Toda petición debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. Si es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. El juez resuelve si existe desacuerdo en la regulación de los efectos. Bueno, ahí vamos a tener que pedir sí o sí de ayuda porque hay algunas cuestiones Claro. que se nos escapan. Así que, ¿qué quiere decir que se elimina el proceso de separación personal? A ver, Bueno, traducido. El proceso de separación personal regido en el Código de Vélez Arfiel se permitía iniciar a cualquiera de los cónyuges de común acuerdo o no cuando habían transcurrido 2 años de la separación. Esto significa que como mínimo había que estar casado 2 años para iniciar la separación personal. No disolvía el vínculo. Solamente, tal vez... Iniciaba el proceso. Iniciabas el proceso. Iniciaba el proceso de separación personal y después se podía transformar en divorcio a los 3 años. Lo que hacía era interrumpir el deber de cohabitación. Claro. ¿no? O sea, no estaba obligado a convivir. ¿Ahora cómo es? Exactamente. ¿Ahora cómo Bueno, es? ahora al no haber separación personal, directamente se puede iniciar el divorcio en cualquier tiempo. Esto es bueno porque no hay que esperar los 3 años de separación como antes, sino que yo me caso y mañana me puedo divorciar. Y es lógico porque a veces hasta se fingían causales que no eran tales. Claro. Por ejemplo, El- un la adulterio, se infidelidad. fingían adulterios. Se podía iniciar el divorcio antes de los 3 años, pero cuando había causales subjetivas. Claro. Adulterio, Casi maltrato. que se obligaban a Tal cual. mentir. Ahora, ¿ha habido o tiene algún número, alguna estadística de estas primeras semanas del nuevo Código Civil en cuanto a esto, a la separación de las personas por... No, la verdad que no, pero ha habido muchísimos casos de divorcios que recién se inician y otros, que esto es bueno también, otro de los juicios que estaban en trámite, Claro. que no tienen sentencia firme, los juicios que estaban en trámite con causales subjetivas, abandono, adulterio, malos tratos, se transforman automáticamente Ah, a mirá qué la importante. causal objetiva, porque desaparecieron las causales subjetivas. Entonces- Ya no hay atribución de culpa como antes. Hoy, cualquiera sea la causal, siempre va a ser la objetiva del código, que es la decisión de separarse, nada Claro. más que eso. Así que si hasta hace un mes se estaba tramitando una pareja, estaba tramitando, e incluso con una acusación, llamémosla así, Exactamente, sí. de adulterio, Sí. el supuesto adúltero a partir de ahora deja de serlo o deja de ser un serlo. motivo, o sea, Sí, deja de sí, ser sí, el sí. motivo del divorcio para cual. pasar a ser la decisión personal de uno de los dos integrantes de la pareja de querer separarse. Seguro, O sea que así es. esto de alguna manera libera de culpa a los adúlteros y a otros que tienen otro tipo de... Sí, libera de culpa y también evita que se ventilen estos temas en sedes judiciales. ¿no? No, Y que los yo divorcios sabés que se estoy se hacen tan largos a veces. Estoy pensando no tanto en el adúltero, que sería una cuestión de decisión Entre- personal, sino entre la más bien por ejemplo, otro caso golpeador. subjetivo, el golpeador. Sí, sí, sin Digo, en duda. ese caso, ¿qué pasa? Ponele, veníamos tramitando una pareja que había sido víctima de golpe, la dama. ¿Qué pasa con eso ahora? Bueno, en el divorcio la causal siempre va a ser objetiva. Eso no lo releva de las consecuencias penales o eventualmente civiles que puede tener una golpiza, una paliza. Claro. ¿no? Depende de la denuncia que haga la mujer, digamos. que haya claro, hecho en su momento, exactamente. ¿no? O sea, sale el divorcio rápido por una cuestión objetiva, pero sigue el trámite o sigue Sí. tanto a nivel de poder tener que pagar una indemnización Podría ser, o terminar preso,
la acusación por... Claro, esos efectos no se extinguen, No se extinguen. especialmente los penales. Bien. El hombre, además, el hombre no, digo, alguna de las dos personas, una decide separarse, lo hace, lo llevan a cabo, la del divorcio, digo, y tiene que presentar un plan de bienes, digamos. Sí, exactamente. Y la otra persona también puede presentar su plan y queda a sometimiento del juez. Sí, así es. Se llama convenio regulador de bienes. Eso lo que hace es, en cierto modo, disolver la sociedad conyugal. Se tiende a disolver la sociedad conyugal a la atribución de la vivienda, quién es el que va a habitar la vivienda, y eventualmente alguna compensación económica para el cónyuge que quede en peor situación. Y esto es una novedad. ¿Eso quién lo resuelve, quien queda en peor situación? Eso lo va a resolver el juez si las partes no se ponen de acuerdo. El tema es que para que el juez resuelva esto, si no hay acuerdo, necesariamente quien se considera con derecho va a tener que iniciar una demanda. Pero ya divorciados. Claro. Lo bueno es que la sentencia de divorcio ya está dictada. O sea que ¿no? viene después una disputa, o puede venir después, si no hay acuerdo, puede venir Exacto. después una disputa por vos me lo mantenés bien. a mí o yo te mantengo a vos. Y Sí. en este caso se puede llegar a modificar. Puede ser que la mujer pase a mantener al ex marido. Podría ser. Podría ser. En realidad la compensación económica tiene un límite temporal. No es como lo que conocíamos antes como alimentos, que podrían ser de por vida. La compensación necesariamente tiene un límite temporal. La idea es cortar el vínculo y cortar los efectos para siempre, salvo que pueda haber alguna incapacidad en alguno de los cónyuges o algo. Algo que no tiene que ver con el divorcio, pero sí con el concubinato. ¿Hay algún Sí. grado de responsabilidad más, no ahora a la hora de convivir, Sí. o a la hora de separarse cuando se convivía? Sí, los efectos puede haber efectos similares Claro. a la hora de separarse. El tema es que ¿Cómo la- se comprueba la convivencia? Como Bueno, ahora. la convivencia actualmente puede ser de hecho o de derecho. La convivencia de derecho, que es la unión convivencial, a los 2 años se puede inscribir en el registro de las personas como una especie de matrimonio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no requiere proceso de divorcio. Solamente la decisión de uno de los convivientes en interrumpir la cohabitación lo manifiesta ante las autoridades del registro, escriben esa interrupción y cesa la convivencia, ¿no? Pero puede tener efectos. Por ejemplo, puede haber una compensación económica y también la atribución de la vivienda también a uno de ellos. Bien. Bien, ¿tenemos más tiempo? Sí, tenemos la otra placa, si te parece. Dale, a ver, ¿eh? pasamos ahora al tema de las sucesiones. Que algo de esto veníamos hablando. El divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Bien. La porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2 y la del cónyuge de 1/2. Mejora a favor de heredero con discapacidad. Bueno, lo del divorcio más o menos Sí. lo hemos venido desarrollando. Interesa saber un poco cómo cambia el tema de la sucesión Sí. a los hijos, a la parte. Bien. ¿Eso modifica? Sí, se modifica la porción disponible, pero permitime decir una cosa del divorcio. A ver. El divorcio siempre extinguió la vocación hereditaria, salvo culpa que podía conservar alguna causal. Pero acá la novedad legislativa es que la separación de hecho ya excluye al cónyuge del derecho hereditario. ¿Por qué? Porque si fallece una persona que está casada, su cónyuge hereda los bienes, participa en la herencia de los bienes propios. Entonces, la cesación de la convivencia automáticamente excluye la vocación hereditaria. Ahora, con relación a tu pregunta, sí, lo que se amplía ahora es la porción disponible, especialmente para La los porción disponible. descendientes. A ver. Antes la porción disponible era del 20%, un quinto, hoy es de 1/3. Esto significa que el causante, si donó, por ejemplo, 1/3 de sus bienes, ninguna de esas donaciones puede ser retrotraída o compensada en la sucesión. Incluso puede donar a uno de sus hijos. Ese hijo va a tener 1/3 donado que no puede ser tocado. ¿Por qué? Porque es la porción disponible. La legítima es de 2/3. La legítima es lo que le corresponden a los herederos, en este caso los descendientes, que no Pero puede ser estamos hablando alterado. siempre de los casos de fallecimiento. Sí, siempre. 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 ¿Por qué? Porque uno en vida, con su en vida. patrimonio, puede hacer lo que quiere. Ajá. Todos estos temas se resuelven en la sucesión.
Y vaya que hay problemas en la sucesión con estas cuestiones. Claro. Y en algún caso, ¿vos creés que facilita el tema de los trámites sucesorios o, digamos, con estos cambios se complejiza aún más? No, lo puede facilitar porque tal vez hay alguna donación que está dentro de este límite, entonces no va a haber un juicio para compensar o para colacionar esas donaciones realizadas en exceso. Está bien. Bien. Bueno, creo que es positivo y que se agiliza bastante, ¿no? Exactamente. Con estas nuevas, por lo menos lo que estuvimos tratando hoy. Exacto. Y además, Juan, creo que vamos a tener que seguir consultando a los especialistas, sobre todo cuando empiecen a aparecer los primeros casos testigos, ¿no? Los primeros causas digamos, que van a marcar alguna jurisprudencia para algún lado u otro de todas estas cuestiones que todavía están solo en la teoría y que en muchos casos ni siquiera se han llevado a la práctica. Tal cual. Porque es muy nuevito esto. Sí. Así que va a haber mucha actividad, sobre todo para los abogados que trabajan en temas de derecho civil, ¿no? Sí, los que se dedican al derecho comercial también, porque hay innovaciones en contratos comerciales, todo, pero va a haber trabajo para todos. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir consultándolo, a eso le quería llegar. Seguramente. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Y Fabi, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene. Dale.